nos va a dar una manera nueva de pensar sobre algo que está tan involucrado con nosotros que muchas veces olvidamos que está ahí y que ahora ha estado en la boca de todos porque gracias a esa cosa que no nos deja salir de nuestros hogares y que es el famosísimo COVID, ¿no? No vamos a hablar de eso, pero vamos a hablar del ADN. Cuando pensamos en un mimo, viene a nuestra mente la imagen de un personaje privado del habla, que intenta comunicarnos algo, a través de gestos o que incluso a veces parecen graciosos, porque está limitado. Pero ¿alguna vez se han preguntado por qué los mimos no pueden hablar? Pareciera que es solamente un artificio de entretenimiento, pero en este sentido, los científicos somos una especie de mimos, porque intentamos describir la realidad a través de las limitaciones de la mente humana. Y si bien no estamos privados del habla, sí estamos limitados y restringidos de alguna manera por la muralla del lenguaje y de la percepción, como vimos en la temática de ayer, de la realidad que nos da justamente la conciencia. Con todo ello, nuestro siguiente actor circense, que también nos enorgullece decir es un alumno del curso de cálculo tensorial de la Facultad de Ciencias, nos va a presentar un modelo para el ADN. Por eso decimos y le pusimos el mimo, porque a partir de las limitaciones que a veces se nos olvida que están limitadas, las matemáticas, la física y la ciencia en general, a pesar de las limitaciones de la ciencia, va a intentar explicarnos lo que es el ADN. Su presentación será a través de video. Se preguntarán por qué algunos de nuestros alumnos eligieron la modalidad de video y es un poco comprensible ya que no todos tenemos la facilidad de perder el pánico escénico, otros simplemente eligieron como en Solaris hacer un video animado, otros simplemente querían demostrar sus habilidades de edición. En este caso, veremos el video y si tienen dudas y preguntas, el expositor se conectará para responderlas. Ya no les quito más el tiempo, porque lo que yo tengo que decir no es tan interesante como lo que él expondrá, y les mostraré entonces el video de el mimo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emanuel Luna Vilés y les voy a hablar sobre un modelo para el ADN. Los temas que se van a tratar en la siguiente presentación son introducción, datos conocidos sobre el modelo de ADN, el primer potencial, que va a ser referencia a un potencial de Coulomb, el segundo potencial, que va a ser referencia a un potencial de Lennard-Jones, el potencial completo, que va a consistir en la suma de los dos potenciales anteriormente mencionados. La ecuación de Schrödinger va a ser el planteamiento de la ecuación cuántica dado el potencial completo. Las preguntas al modelo son en relación a qué cosas nos puede decir el modelo sobre el ADN, conclusiones que se obtienen de este modelo y finalmente las referencias. En introducción al tema tendremos una pequeña reseña histórica. Historia. El ADN fue aislado por primera vez en 1869 por Georg Friedrich Miescher, encontrándolo en los glóbulos blancos, en especial en el núcleo de estos, de allí el nombre que recibieron por primera vez de nucleótidos. Posteriormente, en 1950, las investigaciones en bioquímica descubrieron la composición del ADN. Descubriendo en esta fosfato, se empezó a ligar dicha molécula con la herencia, con lo cual todo empezó a tener sentido, pues en la teoría de la evolución de Darwin no se habían encontrado los mecanismos por el cual los seres vivos transmitían sus características.
Uno de los primeros pasos para indicar que el ADN estaba allí fueron los trabajos de Mendel, que cobraron mayor sentido con el descubrimiento del ADN. Un dato interesante es que antes de los grandes descubrimientos de la estructura del ADN, en 1944, Schrödinger predijo aproximadamente cómo tenía que ser la estructura de la molécula del ADN, describiéndola como una estructura cristalina en 1944. En su libro ¿Qué es la vida? El aspecto físico de la célula viva. Posteriormente, en 1953, James Watson, Francis Crick y Rosalind Franklin hicieron sus descubrimientos y sus trabajos sobre el modelo de la molécula del ADN, teniendo allí algunas polémicas, ya que solo se les dio el Nobel a James Watson y Francis Crick, dejando a un lado a Rosalind Franklin, con lo que se tiene que este es un tema muy controvertido dentro de la estructura o modelo del ADN, en especial en su historia. Desde entonces, el modelo predominante que se acepta y se enseña como dogma central de la biología molecular contempla que la estructura es una doble hélice conformada por bases nitrogenadas que se unen por un puente de hidrógeno, o que también lo he llamado enlace de Van der Waals, cuyas únicas interacciones cuánticas contempladas son las de los enlaces de la química cuántica, y que los consideraban insignificantes o pocos influyentes en el ADN. El ADN. El ADN es básico para la vida, es decir, toda la materia viva que conocemos lo tiene, o alguna variante de este, como el ARN, que lo tienen en especial algunos virus. Aunque bueno, los virus son un caso especial de vida o se podrían considerar no vivos. Ese es un debate muy importante. También hay ADN en ciertos orgánulos celulares, es decir, aparte del ADN que tiene cada célula con el cual se replica, hay ADN suelto, por así decirlo, en algunas otras partes de la célula. Este ADN no se sabe con certeza de dónde proviene. Algunas teorías evolutivas hacen referencia a que este ADN proviene de algunos otros organismos parasitarios que en algún momento se introdujeron a las células y quedaron allí, uniéndose a estas y dejando de ser individuos separados o parásitos, volviéndose parte de la célula. Algo muy interesante. Dentro de los compuestos, dentro de lo que se compone el ADN, tenemos las bases, que son lo que dan estructura a toda. Es decir, la unión de estas bases crean la hélice, que posteriormente veremos. Dentro de estos enlaces que se unen, tenemos los enlaces dipolares o bipolares. Como podemos observar, aquí tenemos la estructura del ADN compuesta por las bases nitrogenadas de citosina, guanina, adenina y tiamina. A continuación, en la siguiente diapositiva, veremos un acercamiento a cada una de estas bases. Ahora veremos el tipo de unión entre las bases nitrogenadas del ADN. Tenemos que el primer tipo de unión de bases nitrogenadas que vamos a ver es la citosina con guanina, teniendo de este lado la citosina, toda esta estructura, la guanina, toda esta estructura. La otra tipo de unión de bases nitrogenadas es la de adenina con tiamina o tiamina con adenina, teniendo de este lado la estructura de la tiamina y de este lado la estructura de la adenina. Se puede observar que la distancia entre el nitrógeno y el oxígeno que forman este enlace es de 0.29 nanómetros. La de este nitrógeno con este nitrógeno es de 0.3 nanómetros y la de este oxígeno con este nitrógeno es de 0.29 nanómetros. Ahora, en esta estructura tenemos que la distancia entre el oxígeno y el nitrógeno es de 0.28 nanómetros. La distancia entre nitrógeno y nitrógeno es de 0.3 nanómetros. Aquí se pueden observar los enlaces dipolares o los dipolos. Aquí tenemos una carga negativa, aquí otra positiva, formándose aquí un dipolo, aquí una negativa con otra positiva, formándose otro dipolo,
Aquí una positiva con una negativa formando otro dipolo y aquí una sola carga. Aquí tenemos una carga positiva y una carga negativa formando otro dipolo. Aquí otra positiva con negativa formando otro dipolo. Y aquí podemos ver una carga negativa con otra positiva formando un dipolo, una positiva con una negativa formando un dipolo y una negativa con otra positiva formando un dipolo. Y aquí solo una carga. Las líneas punteadas nos están indicando qué tipo de atracción hay, es decir, que se podría considerar que la mayor atracción es a pares, es decir, este dipolo con este dipolo con esta carga, estos dos dipolos tendrían la atracción, este dipolo con este otro dipolo tendrían la atracción y este dipolo con esta carga tendrían una atracción. Ahora bien, en lo que nos vamos a fijar principalmente nosotros es en los enlaces de los dipolos en el ADN, es decir, entre el tipo de atracción que hay entre estos oxígenos e hidrógenos que forman un dipolo con este oxígeno, de nuevo el hidrógeno y oxígeno que forman un dipolo y el otro oxígeno, siendo estas R's las estructuras pentosas de carbono, es decir, todas las demás estructuras que vimos, ya sea adenina, tiamina, guanina, citosina. El siguiente punto a tratar son los datos conocidos, es decir, los datos experimentales que se tienen sobre las medidas del ADN. Como anteriormente vimos, las medidas del ADN son las siguientes, las que vamos a tomar en cuenta para hacer el modelo del ADN, es decir, sobre las estructuras dipolares. Tenemos aquí que el oxígeno con carga negativa tiene una distancia respecto al nitrógeno con carga igual negativa de 0.29 nanómetros. Ahora, la distancia entre dipolo y dipolo, o sea, entre carga positiva y negativa en el caso de este dipolo, que es hidrógeno-nitrógeno, es de 0.1 nanómetros. Entre este carbono que va a presentar carga positiva y este oxígeno de carga negativa va a haber una distancia de 0.12 nanómetros. A continuación se muestran algunos datos de los momentos dipolares de algunas moléculas orgánicas, teniendo por aquí que el hidrógeno 2 con carga positiva y el oxígeno con carga negativa forman un dipolo y su respectiva magnitud de momento dipolar. Aquí tenemos un hidrógeno con carga positiva, un cloro con carga negativa, formándose otro dipolo y su respectivo momento dipolar. Aquí el del nitrógeno con carga negativa, hidrógeno 3 con carga positiva y su respectivo momento dipolar. Aquí tenemos dos de las estructuras que encontramos en la molécula del ADN, o en específico en las bases nitrogenadas, teniendo que estas rayas representan cualquier otra estructura como la que teníamos en el caso de las bases nitrogenadas, teniendo aquí nitrógeno con carga negativa con un enlace con hidrógeno con carga positiva, que se tiene un 3.0 por 10 a la menos 30 coulombs por metro de magnitud de momento dipolar. Y en el caso de carga positiva, carbono con carga positiva, doble enlace, oxígeno con carga negativa, tenemos 8 por 10 a la menos 30 de magnitud de momento dipolar, teniéndolo en coulombs por metro. Con base en las medidas anteriormente presentadas que se calcularon de manera experimental, se calculará la carga efectiva que tiene cada uno de los átomos presentes en los enlaces dipolares. Recordando que la magnitud del enlace dipolar o del dipolo eléctrico es igual a la carga de cada uno de los dipolos por la distancia que los separa, representados por L. Despejando de esta sencilla fórmula la carga, tenemos que la carga del hidrógeno es igual a menos la carga del nitrógeno, teniendo que la magnitud del enlace dipolar anteriormente presentado en la tabla entre la distancia
que se presentó en el esquema de los enlaces dipolares es igual a 3 por 10 a la menos 20 coulombs, es decir, en relación a la carga del electrón a 0.19 veces la carga del electrón. La carga presente en el átomo de carbono es igual a menos la carga del oxígeno. Esto es igual a la magnitud del enlace dipolar entre la distancia que lo separa. Este dato igual presentado en la tabla anterior y este igual en el esquema anterior, teniendo 6.7 por 10 a la menos 20 coulombs en relación a la carga del electrón a 0.42 veces la carga del electrón. Con base en lo anteriormente desarrollado, podemos llegar al primer potencial, que es la fuerza de Coulomb. Muy bien, ahora hay que recordar la fuerza de Coulomb, en especial la energía potencial debida a esta respecto de una carga Q y una carga Q2 es igual a 1 entre 4pi epsilon 0 por la multiplicación de las cargas entre la distancia que las separa, teniendo que 1 entre 4pi epsilon 0 es igual a 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Ahora bien, aplicado a la unión del antipolo, en especial de la base de adenina con tiamina, vamos a tener un potencial total que va a ser igual a cada una de del potencial debido a cada una de las cargas, como se puede ver aquí: carbono, hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, como vamos a ver a continuación. Se tiene entonces a detalle que el potencial de Coulomb, B subíndice C, va a ser igual a 1 entre 4pi epsilon 0 por la carga del carbón por la carga del hidrógeno entre la distancia de carbón al hidrógeno más la carga del carbón por la carga del nitrógeno entre la distancia del carbono al nitrógeno más la carga del oxígeno por la carga del hidrógeno entre la distancia de oxígeno al hidrógeno más la carga del oxígeno por la carga del nitrógeno entre la distancia del oxígeno al nitrógeno. Teniendo así un primer potencial, este es el potencial debido a las fuerzas electrostáticas o de Coulomb, que son las equivalentes a las fuerzas de enlace estilo Van der Waals. Muy bien, aquí tenemos la gráfica del potencial de Coulomb, BC, respecto a una X. Esta X quedó como una forma de parametrizar todas las distancias actualmente descritas. Es decir, conforme se mueve X, se aumenta o se disminuye la distancia entre los enlaces. Y así es como se logró parametrizar respecto a una sola distancia o parámetro el potencial de Coulomb. Como se puede ver aquí, el potencial está en electronvolts y la distancia está en nanómetros, teniendo una energía por debajo de 0, es decir, negativa, y en 0.19, en el cual, sustituyendo X igual a 0.19, se tienen las distancias estables o fijas, las que se presentaban en los modelos o esquemas anteriores. Se tiene una energía negativa en electronvolts de 0.12 y etcétera. Es decir, se tiene una energía de enlace o de amarre, que es justo lo que queríamos replicar o representar. Solo que aquí hay un problema con solo utilizar este tipo de potencial, y es que es un tipo de potencial, por así decirlo, normal, en el sentido de que representa solo una energía atractiva, como se puede ver en el potencial. Pero este tipo de enlace es estable, es decir, no solo empieza a ser atractivo conforme se acerca a 0, sino además se tiene un punto de estabilidad que modelaremos enseguida. El segundo potencial que justo nos va a ayudar para poder modelar
completamente el enlace de forma estable es el potencial de Lennard-Jones. Ahora, se tiene que modelar un potencial de repulsión. En este caso se eligió el potencial de Lennard-Jones, que describe las energías de repulsión y dispersión debido a la superposición de los orbitales electrónicos, conocida como la repulsión de Pauli o principio de exclusión de Pauli. Dicho potencial tiene la siguiente forma. Ahora, epsilon en este caso es 0.01 electronvolts. Sigma es igual al radio mínimo o radio estable a las 6 entre 64. Tanto epsilon como R mínima se calculan experimentalmente o de algunas otras formas. En este caso, basado en los datos experimentales, se hizo el ajuste de tanto epsilon como de R mínima. R mínima es la distancia que se tenía o que se presentó en los esquemas o datos anteriormente presentados, en las que se tenía una distancia fija entre los dipolos o átomos. Con lo que se tiene que el potencial de Lennard-Jones, que también viene representado por R en la literatura y como anteriormente se escribió, su gráfica queda de la siguiente forma. Como se puede ver, este potencial representa muy bien lo que necesitamos, es decir, una repulsión a un cierto grado de distancia y una atractividad a otro cierto grado de distancia, que al final crea un mínimo o punto estable. Es decir, aquí tenemos R mínima. Igual aquí tenemos en escala de electronvolts, la energía y la distancia en nanómetros. Muy bien, ahora vamos a presentar el potencial completo, o lo que es lo mismo, la suma de los potenciales anteriores. Muy bien, teniendo en cuenta los potenciales, podemos tener ahora sí en cuenta la ecuación de Schrödinger, cuyo potencial que vamos a tener va a ser igual al potencial de Coulomb más el potencial de Lennard-Jones. La gráfica del potencial completo, o lo que es lo mismo, la suma del potencial de Coulomb, que es esta, más la suma del potencial de Lennard-Jones, que es esta, respecto al parámetro R o distancia entre los dipolos, que todo está en función de esa distancia, como viene aquí, que es un potencial que llamaremos solamente B, tiene la forma de un potencial justo como el que necesitamos, es decir, que a distancias muy cortas representa una fuerza repulsiva y a distancias muy atractiva. Y lo que a su vez crea un mínimo que se encuentra en 0.19, que es el punto de estabilidad, con una energía de atadura o enlace de menos 0.38 electronvolts. Notando que en este caso la gráfica está dada en electronvolts, la energía, el eje de las Y, y en el eje de las X viene dada la distancia en nanómetros. Con lo que llegamos a la ecuación de Schrödinger para el modelo de DNA, teniendo así que la ecuación que se tiene es la ecuación de Schrödinger clásica, con una función psi de onda, tal que representa la probabilidad de encontrar el electrón en una posición dada R. R es la distancia que separa los dipolos, y teniendo a R0 como la distancia cero o mínima que pueden estar de acercamiento, y M es la masa del electrón. Hay que notar que esta ecuación viene dada para los electrones, o electrón, para ser exactos, que se supone que es la partícula que está llevando a cabo la interacción o unión entre los enlaces o puentes de Van der Waals. Tenemos que todo este miembro es la parte del momento lineal. Esta es la energía potencial, la cual es el potencial que calculamos o obtuvimos anteriormente, y todo esto es igual a la energía por la función de onda. Hay que notar que si es un cambio de
R subíndice 1, 2, o la distancia entre los enlaces, por solo R, para simplificar la notación o nomenclatura. Y posteriormente el manejo de ecuaciones. Y la masa del electrón, o sea, es decir, que si la M que viene aquí es la masa del electrón. Como se puede ver por el potencial asociado a la ecuación de Schrödinger, se tiene una ecuación de onda complicada de resolver de forma analítica, o ni siquiera sabemos si tiene dicha resolución, por lo que para resolver de manera aproximada una parte de dicha ecuación se va a usar el punto mínimo que alcanza el potencial, BR, y este punto es el punto estable o el punto donde va a oscilar, es decir, el que más nos interesa. Y en el torno a dicho punto se desarrolla la serie de Taylor de dicha función del potencial, que al desarrollar nos queda de la siguiente forma. Como podemos ver, aquí está 0.19, que es el punto estable que hemos estado manejando, y R es la distancia. Tenemos aquí el orden 0, el orden 1 y el orden 2, y aquí esos tres puntos representan los órdenes de magnitud más de la serie de Taylor. Todo esto multiplicado por la unidad de energía de electronvolts. Ahora, esta gráfica roja es la gráfica del potencial normal que teníamos, el que hemos calculado anteriormente. Y esta gráfica azul es la gráfica del nuevo potencial calculado, o la aproximación a segundo orden de dicho potencial. Como podemos ver, menos 0.35 electronvolts hacia abajo, la gráfica azul y la gráfica roja son muy parecidas, y conforme la energía sea más estable o oscilaciones más pequeñas del enlace, estos son muy parecidos. Y conforme va subiendo en el pozo de potencial cuadrático o la de segundo orden, se empieza a diferenciar mucho de la energía potencial real que se tiene, pero para el punto estable es muy igual o aproximadamente igual, por lo que aproximarlo es muy importante y sí nos daría una solución muy buena de lo que está pasando. La ecuación a resolver entonces ahora, teniendo en cuenta que se hizo una aproximación en serie de Taylor a segundo orden del potencial en el punto estable, ahora se toma un desplazamiento en R, haciendo que el potencial BR, o sea, en R mínima, sustituyendo en R mínima, se iguala a 0, quedando así que el potencial a usar en la ecuación de Schrödinger es igual a 315.40, 76337 por la distancia, todo esto en electronvolts. Es decir, creamos un desplazamiento en el potencial en la serie de Taylor que obtuvimos, mandamos la parábola, el potencial parabólico que encontramos, o potencial cuadrático, lo mandamos al origen y tomamos solo su coeficiente para poder sustituirlo en la ecuación de Schrödinger, con lo que nos queda la siguiente ecuación de Schrödinger. Este es el momento lineal que teníamos, más este potencial, que aparte de ser una aproximación del original, está centrado en el origen. Y justo esta ecuación de Schrödinger es la de un oscilador armónico cuántico, que esta sí tiene una solución analítica muy clara. La solución analítica a la ecuación anteriormente planteada es de la siguiente forma. Esta h representa los polinomios de Hermite, y justo esta raíz de m por omega entre h barra son los coeficientes que multiplican a la distancia. Es un factor de escalamiento, por así decirlo. Esta es la exponencial normal, común y corriente, y está elevada a menos la masa por omega entre
2h barra por la distancia de separación al cuadrado. Las energías, así pues, están para empezar discretizadas con h omega por n más 1/2, con esta omega igual a la raíz cuadrada del coeficiente de la parábola, bueno, el coeficiente entre 2, entre la masa haciendo esto, entonces pues la frecuencia característica del oscilador armónico cuántico que estamos aproximando. Es decir, para pequeñas distancias en los enlaces de las moléculas de las bases nitrogenadas del ADN, vamos a tener una frecuencia de oscilación de esta magnitud. Con lo anteriormente realizado, con el modelo y su aproximación con solución analítica, podemos realizarle algunas preguntas. Es decir, ¿qué nos puede decir sobre la estructura del ADN? Para realizar dichas preguntas al modelo, se toma la energía más básica y estable, es decir, n igual a 0. Con n igual a 0, esta es la función de onda que se tiene. Y esta es la energía asociada a dicha función de onda. Ahora bien, se toma la energía más básica o estable, es decir, n igual a 0, porque es la que tiene la gran ventaja de que mejor se aproxima a las energías reales en el punto estable, y es decir, representa mejor a las oscilaciones que deben de tener los electrones en su dinámica real. Teniendo ahora la solución analítica, lo que podemos hacer es la siguiente pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que el electrón quede libre, o es decir, que al medirlo esté fuera de la curva, o lo que es lo mismo, la base nitrogenada compuesta, por decir por 3 dipolos, esté libre y no asociada a la cadena de ADN? Por lo que tenemos que la probabilidad de que no se encuentre dentro del enlace sino fuera es el de 1, es decir, la probabilidad total, menos el intervalo que se encuentra dentro del potencial permitido de forma clásica, que en este caso en particular será expresado por R0 igual a más menos la raíz cuadrada de h barra entre la masa por omega. Por lo que, usando lo anteriormente dicho y viendo que si al cuadrado es una función simétrica del integral, la probabilidad queda dada por 1 menos la integral de 0 a R0 de la función al cuadrado de psi. Dicha ecuación se calcula de manera computacional y se obtiene que es 0.1586, es decir, 15.86% de probabilidad de que el electrón esté libre o que no exista el enlace entre las bases nitrogenadas. Y dicha probabilidad es aceptable y puede servir como explicación a fenómenos que ocurren en el ADN, como son la pérdida, aunque pequeña, pero existente, de información en el ADN, por así decirlo, espontánea, pero que ahora encuentra una explicación teórica en el modelo hecho. Finalmente se tienen las conclusiones. El modelo de ADN, ¿qué nos dice? Se puede concluir que con estas primeras aproximaciones se tiene una explicación que necesita refinamientos en tanto las energías que contempla, forma de solucionarlas de manera más exacta, ya que en dicho modelo se ocupan aproximaciones con series de Taylor. Aunque siempre el modelo que se expuso aquí es capaz de explicar diferentes fenómenos ya existentes, como es el caso de la pérdida de información en el ADN de forma espontánea. Otros modelos cuánticos más refinados, como son los de estados de arreglo geométrico de las bases, suponen un cambio completo en paradigmas tan importantes como lo son la codificación genética
que es estudiada por una rama importante de la biología que recibe el nombre de genética, y para el cual supondría un cambio completo de entendimiento, ya que no supondría las bases como bits, es decir, como una máquina de Turing, sino como qubits. Y esto explicaría fenómenos de por qué genes, al modificarlos, no solo alteran la funcionalidad de una parte del organismo, sino a su vez otra que no parecía estar encargada de dicho gen. Por lo tanto, se requiere más trabajo de parte de físicos, químicos y biólogos, es decir, trabajo interdisciplinario, y tratando de refinar este tipo de investigaciones para poder tener un mejor entendimiento de dichos procesos y así poder no solo hacer estudios del ADN, sino de más compuestos bioquímicos, incluso de la célula, para tener un entendimiento profundo de los seres vivos desde un punto de vista especial y que puede ampliar el horizonte de la mecánica cuántica y sus aplicaciones. Finalmente se tienen las siguientes referencias. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Pues fue un video bastante interesante, un modelo pues que combina la física cuántica, la ecuación de Schrödinger, la probabilidad y la biología a un nivel tan fundamental como es el ADN. Como todo aquello que suelen presentar los mimos, al principio puede ser un poco complicado de comprender. Y esa es justamente la belleza del acto de un mimo, que a pesar de que en cierta manera está limitado por el lenguaje, de que no pueden hablar los mimos, logran transmitir lo que quieren decir. Y en este caso, nuestro mimo, Emanuel Luna Áviles, logró transmitirnos esta nueva forma de mirar el ADN a través del uso de la mecánica cuántica y la física, que podría ampliar el horizonte del entendimiento de la interacción entre lo que lo compone. No sé si él quisiera agregar algo más. En este momento se encuentra aquí con nosotros. Ahora sí que, a pesar de que es un mimo, él sí puede hablar. Y lo invito a que si quiere abrir su micrófono puede hacerlo. Si no, pues hemos visto que no han habido preguntas, no han habido dudas. Entonces, si quiere él dar ya por terminada su participación, podemos hacerlo. Les recordamos que el congreso de hoy tiene un intermedio, como el resto de los días, de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Hoy sí habrán el resto de las pláticas porque ya resolvimos todos los problemas técnicos. La siguiente plática la dará un invitado extremadamente especial que en verdad esperamos que atiendan a ella, pues porque será una plática que puede parecer que se sale del contexto de la ciencia de la vida, pero no es así, porque toca el tema que estoy seguro que a muchos de ustedes les interesa, de los videojuegos. Y ya veremos qué hay detrás de todo esto cuando presentemos en la siguiente intervención. Por favor, no se la pierdan y regresaremos al siguiente acto a la 1 de la tarde para la última intervención antes del intermedio. Después del intermedio, estarán con nosotros la física Alejandra Cuevas, una de las integrantes más brillantes de su generación, que además es puro amor. Y después de ello tendremos la participación de otro de nuestros artistas circenses que también participará con algo más sobre la ciencia de la vida, que será un tema que está involucrado un poco más con las matemáticas, porque las matemáticas
también son vida. Y alguna vez yo escuché en la facultad que esto pueden citarlo en esos grupos que no voy a decir porque pueden censurar el video, que gente que le gusta estar no sé qué y ese tipo de cosas, pero esto yo lo escuché alguna vez en la facultad que decían, si la física, no, si las matemáticas son el lenguaje, la física es la poesía, yo lo veo al revés, y esto nos los hará ver la última presentación en la que se hablará de fractales y polinomios. A todos nos interesan mucho los fractales, en lo particular, yo he notado que es difícil que alguien sepa explicar bien qué es un fractal, y esperamos que les gusten el resto de las presentaciones. Les recomiendo en serio que se conecten a ellas. En particular la que sigue será muy interesante, tratará de videojuegos y qué hay en la vida si no videojuegos. Los esperamos y nos vemos aquí a la 1 de la tarde.